Bueno, vamos a continuar el día de hoy con esta clase de cambio climático. Hoy vamos a hablar sobre los efectos del cambio climático y los escenarios futuros. Hoy vamos a aprender cuáles son los impactos más importantes del cambio climático y vamos a entender también cómo hacemos para estudiar el cambio climático del futuro. Entonces, como hemos visto en todas estas clases de cambio climático, los científicos han venido estudiando el clima de toda la historia de la Tierra, o sea, del pasado, utilizando técnicas como la reconstrucción del paleoclima, es decir, la reconstrucción del clima pasado. Y para eso han utilizado, por ejemplo, los núcleos de hielo que están atrapados en los polos y que han conservado las características del clima de épocas muy anteriores a la existencia de los seres humanos. Y gracias a eso sabemos cómo ha sido el clima, por ejemplo, en épocas en las que existían otras especies y nosotros todavía no habíamos evolucionado. También tenemos que el clima en el presente se puede estudiar a partir de mediciones, es decir, de instrumentos, de diferentes técnicas, por ejemplo los satélites o las estaciones que tenemos en las ciudades, las estaciones meteorológicas, que permiten registrar cómo se está comportando el aire, la atmósfera y el clima. Y también eso nos permite saber si estamos en un buen estado del clima o en un mal estado del clima. Pero hay una duda y es cómo sabemos qué pasa en el futuro, qué puede pasar en el futuro. Y para eso lo que usamos en este momento son modelos o simulaciones. ¿Qué significa modelos o simulaciones? Vamos a ver eso. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de algo que queremos estudiar. Por ejemplo, podemos tener modelos de un avión. En vez de estudiar un avión gigantesco de tamaño real, podemos estudiar un avión pequeño a escala y ver cómo se comporta, ver cómo actúa ante el viento. Y de esa manera nos evitamos tener que arriesgarnos con aviones de verdad para hacer todas las pruebas que necesitamos. Pues resulta que nosotros podemos hacer algo muy parecido con nuestro sistema terrestre, con nuestro planeta Tierra. Y es que utilizando las matemáticas, la física, la química, la biología, podemos representar dentro de computadoras cómo es que se comporta nuestro planeta. Entonces aquí en estas imágenes tenemos a la izquierda una representación de cómo es que los científicos utilizan las matemáticas para representar procesos muy importantes en el clima. Por ejemplo, qué tanta radiación del sol llega, qué tanta radiación se refleja, qué tanto calor está emitiendo la Tierra, cuánto llueve, si hay océanos o no, cómo es la circulación de los vientos y de los océanos y, por ejemplo, cuánta contaminación hay en el aire. Entonces, todos estos elementos pueden ser representados gracias a las matemáticas y las ciencias dentro de computadores muy potentes. Y eso nos permite estimar, calcular cómo se comportan muchos elementos de nuestro planeta. Entonces acá tenemos un video que nos muestra muchos elementos del planeta que son medidos y simulados por estos modelos y nos permiten saber cómo va a ser el clima del futuro y también cómo es el clima en algunas regiones donde no podemos medir directamente. Entonces, gracias a estas herramientas es que podemos saber cómo va a ser el futuro teniendo en cuenta ciertos factores de nuestra actividad humana. ¿Y cómo es que hacen esto? Pues resulta que muchos científicos construyen computadoras muy potentes en las cuales se puede almacenar mucha información y se puede procesar todos esos comportamientos de nuestro planeta. Entonces aquí en este video tenemos cómo en una oficina en el Reino Unido se está construyendo uno de esos supercomputadores que utilizamos para simular cómo se comporta la Tierra. Y miren todo lo que se necesita, son computadores de tamaños gigantes, de bodegas prácticamente dedicadas solo a los computadores para poder procesar toda esa información que sería la que genera un planeta, digamos, virtual. Entonces miren todo el esfuerzo
¿qué hacemos para poder estudiar el clima? Miren todo ese proceso de montaje tan largo, tan complicado y todos esos equipos que se necesitan para poder saber cómo va a ser el clima en el futuro. Entonces, gracias a estos esfuerzos es que podemos representar muchísimas cosas como las lluvias, las temperaturas, la contaminación, cómo crecen las plantas en nuestro planeta y de esa manera podemos saber cómo se van a comportar ante diferentes cambios que vivamos nosotros como planeta y como especie. Entonces, hay un asunto, un tema que tratamos los científicos y son escenarios. La palabra escenario suena así como el teatro, ¿cierto? Como dónde es que van a presentarse los actores, qué es lo que hay en el fondo de ellos. Pues los científicos usamos la palabra escenarios para referirnos a cómo pueden ser las condiciones en los futuros posibles. O sea, qué posibles futuros existen y hacia dónde podemos ir dependiendo de qué, de las acciones que tomemos hoy en día. Entonces, sí o sí, nuestra humanidad va a tener que cambiar. Y va a tener que cambiar o porque el clima cambia o porque voluntariamente cambiamos nuestras acciones para evitar que el clima cambie. Entonces aquí tenemos una pequeña representación de esos escenarios. Si nosotros seguimos como vamos a tener que cambiar porque el clima cambia. Y eso significa que vamos a sufrir de ciertos fenómenos, como más olas de calor, vamos a tener mucha más contaminación en nuestro aire, vamos a perder, por ejemplo, el hielo en los árticos, vamos a tener un aumento del nivel del mar y vamos, por ejemplo, a tener océanos más ácidos. Miren todos estos cambios que pueden suceder si seguimos como vamos, o sea, si las decisiones que tomamos en el presente no contrarrestan el cambio climático, vamos a tener todas estas situaciones. Pero si voluntariamente tomamos acción en el presente, en el día de hoy y en el futuro cercano, vamos a poder tener un mundo muy diferente en el año 2100, por ejemplo. Y es que si empezamos a remover toda esa contaminación de la atmósfera, si empezamos a disminuir la contaminación que generamos, vamos a poder limitar el impacto del cambio climático y vamos a reducir los riesgos y los impactos irreversibles que estos pueden tener. Es decir, hay efectos que puede tener el cambio climático que ya no se pueden reversar. Por ejemplo, si se pierden las especies, esas especies ya no pueden recuperarse en el tiempo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tomar acciones muy claras, muy contundentes para evitar que este futuro se vaya para este lado, donde el clima cambia y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si nosotros cambiamos la cantidad de contaminación que emitimos a la atmósfera, podemos cambiar el futuro. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos es unas líneas que nos indican los cambios de temperatura que podemos tener en el futuro. La línea negra de la izquierda representa los cambios que hemos tenido hasta el momento y las líneas de colores representan 5 caminos posibles que podríamos tener dependiendo de si disminuimos las emisiones, es decir, la contaminación que generamos, si nos mantenemos en un camino intermedio que reducimos algunas pero mantenemos otras emisiones y el camino de si seguimos igual. Y quiero que observen que si seguimos igual, que es ese camino rojo oscuro, vamos a tener mucho más calentamiento, vamos a calentar nuestro planeta más allá de los 4 grados centígrados y eso va a tener unas implicaciones muy importantes para nuestro planeta. Sin embargo, si nosotros tomamos acción, disminuimos las emisiones, o sea, hacemos el camino más benéfico para todo nuestro planeta, vamos a tener un aumento de temperatura que no supera los 2 grados centígrados. Entonces, esta es la meta que nosotros tenemos en este momento. Todo el planeta, todos los gobiernos, muchas empresas, muchas poblaciones están haciendo todo el esfuerzo posible para que el futuro nuestro se dirija en esta dirección y el calentamiento que generemos en nuestro planeta no sea tan fuerte.
pero hay algo muy importante que quiero que notemos. Y es que ya para el año 2050, sí o sí, independientemente del camino que tomemos, ya tenemos una temperatura más alta de la que teníamos antes. Entonces, noten que el cambio climático ya está actuando y ya se va a manifestar en una época reciente. No necesariamente tenemos que esperar hasta el 2100 para ver todos esos cambios. Esto solo hablando de la temperatura, pero si esa temperatura aumenta, también pasan otros cambios en nuestro planeta. Vamos a ver estos cambios de temperatura, cómo se manifiestan en diferentes regiones, ¿sí? Entonces, en esta imagen lo que tenemos a la izquierda es cómo era el clima hace 2100 años comparado con el clima en el presente. Y vemos que es varios grados centígrados más frío de lo que está en la actualidad. Y es que esta época fue la última gran glaciación, cuando se formaron esas grandes capas de hielo en las montañas, en los polos, y esta fue como esa época muy distante donde hubo mucho frío. También tenemos hace unos 6000 años, cuando ya se empezó a desarrollar un poco más las condiciones presentes. Ahí la humanidad no había desarrollado como tanta tecnología, pero ya el clima se estaba estabilizando. Sin embargo, si nos vamos hacia el futuro, en el camino en el que vamos, o sea, sin disminuir la contaminación, observemos cómo la temperatura en todo nuestro planeta aumenta. ¿Sí? Esos colores rojos significan que la temperatura aumenta y entre más oscuro, más aumenta esa temperatura. Y observemos cómo, por ejemplo, en nuestra región, en Colombia, podríamos tener unos aumentos de casi 4 grados centígrados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque todos estos escenarios pueden suceder. O sea, nuestra temperatura en todo el planeta puede aumentar y en algunas zonas puede ser más intenso que en otras. Por ejemplo, en las zonas montañosas de nuestros Andes, en los cuales mucha de la población colombiana vive, la temperatura puede aumentar aún más que lo que puede aumentar en regiones como los polos. Entonces eso puede hacer que muchos de los ecosistemas empiecen a sufrir y muchas de nuestras actividades sean mucho más difíciles de hacer. Incluso perderíamos algunos cultivos como el café, el cacao, cultivos que son muy importantes para el desarrollo de toda nuestra economía y todas nuestras actividades. Entonces, no solo cambia la temperatura, no solo se va a aumentar más el planeta. Recordemos que todo nuestro planeta, todo nuestro clima está conectado. Entonces, si aumentamos la temperatura, también va a cambiar cómo llueve, va a cambiar qué tanto vapor hay en el aire y va a cambiar cómo se distribuye la lluvia en diferentes zonas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay 3 imágenes que nos muestran con colores cómo serían los cambios de lluvia dependiendo de esos caminos posibles que podemos tomar, de esos escenarios de cambio climático. Entonces, a la izquierda tenemos una simulación de cómo sería la precipitación, la lluvia, si solo se calienta el planeta 1.5 grados centígrados. Y observen que ya para Colombia tendríamos una reducción en las lluvias. ¿Sí? Tendríamos unos colores claros que indican condiciones más secas y eso podría afectar mucho cómo se desarrollan los cultivos y cómo vivimos nosotros en este país. Por ejemplo, la energía podría sufrir mucho porque dependemos mucho de los embalses y de que tengan agua. Y si hay unas condiciones más secas, esos embalses tendrían menos agua y menos energía podríamos tener para todas las actividades que hacemos. Aquí tenemos otra simulación y es cuando el calentamiento de nuestro planeta llega a 2 grados centígrados. Y quiero que observemos que ya los colores son un poco más intensos, es decir, las condiciones secas son más fuertes para nuestro país, pero en otras regiones del mundo pasa lo contrario y es que son más húmedas, empieza a llover mucho más. Entonces, todos los cambios implican diferentes dificultades para cada población en el planeta. Y finalmente, tenemos la simulación con un calentamiento de 4 grados centígrados, que es para allá para donde vamos si no tomamos acción.
Y miren toda esa intensidad de los colores ahí. Eso significa que las lluvias intensas van a ser mucho más intensas y que las sequías van a ser mucho más intensas también. Entonces eso va a hacer que toda nuestra población mundial sufra y tenga muchos problemas que solucionar. Ahora bien, también tenemos otros cambios, que es por ejemplo la pérdida de hielo. El hielo es muy importante en nuestro planeta porque ayuda a disminuir la temperatura reflejando rayos del sol y también acumula mucha agua que si se llega al mar empieza a aumentar su nivel. Entonces los hielos de nuestro planeta, además de eso, conforman un ecosistemas muy importantes en los dos polos, se están perdiendo por esos aumentos de temperatura y a futuro se van a perder mucho más. Entonces aquí tenemos a la izquierda el polo norte y a la derecha el polo sur. Y tenemos algunas representaciones de cómo el hielo va a cambiar dependiendo de cada uno de esos escenarios. Entonces observemos que esta primera hilera son las condiciones actuales, digamos, del hielo, ¿cierto? Entonces tenemos el polo norte, en las épocas de septiembre tiene una gran cantidad de hielo, en febrero tiene menos cantidad de hielo, pero si vamos al camino intermedio, si vamos en ese paso en el que reducimos un poco nuestras emisiones, observen que ya para las épocas de febrero perdemos casi todo el hielo en ese polo. Y lo mismo pasa en el polo sur. Empezamos a perder mucho de ese hielo y empieza a inundarse mucho más el mar. Y finalmente, si vamos por ese camino en el que vamos en este momento, o sea, si aumentamos la temperatura 4 grados centígrados, observen cómo perdemos casi todo el hielo. Es decir, se pierde una gran cantidad de ecosistemas que están presentes en estas zonas, se pierde una gran masa de hielo y esta se convierte en agua que empieza a inundar los mares. Y gracias a este proceso es que también tenemos esperados aumentos en el nivel del mar. Entonces aquí, como en las gráficas anteriores, tenemos cómo aumentar el mar dependiendo de esos caminos que escojamos, siendo los colores azules esos caminos óptimos donde reducimos nuestra contaminación y los caminos rojos si seguimos igual a como estamos. Y observen que si seguimos igual vamos a aumentar casi 1,5 metros el nivel del mar. Y eso es muy preocupante porque muchas ciudades costeras van a perder sus territorios y se pueden generar muchos procesos de inundación. Además de estos cambios de temperaturas más altas en general, también podemos tener eventos extremos, que ocurran más eventos extremos en los transcurso de los años. Entonces aquí tenemos que si nosotros aumentamos la temperatura como vamos en este momento, van a suceder 9.4 veces más, o sea, casi 10 veces más eventos de sequías extremas, temperaturas muy altas, que pueden alterar cómo estamos viviendo. Hace poco, por ejemplo, en un fenómeno del Niño en el 2015, muchas especies en el Orinoco sufrieron por una de estas subidas de temperatura extrema. Y muchos, por ejemplo, chigüiros que podemos ver en la imagen, muchos de ellos murieron por la sequía y el alto calor al que estaban expuestos. Entonces observen que si aumentamos la temperatura, si seguimos como vamos a aumentar mucho el riesgo de perder gran parte de los animales y también ponernos en riesgo nosotros. Y no pasa solo con las temperaturas extremas, con que haga mucho calor, también pasa con las lluvias extremas. Y es que a medida que se caliente más la atmósfera, va a tener mucho más vapor y va a poder llover mucho más fuerte. Entonces, aquí tenemos que si seguimos como vamos, se aumenta casi en 3 veces más la ocurrencia de lluvias extremas. Y también va a ser un 30% más fuerte esas lluvias extremas. O sea que no solo ocurren con mayor frecuencia, o sea, ocurren más lluvias extremas, sino que también son más fuertes. Y hay que tener mucho cuidado porque estas lluvias extremas pueden hacer que hayan deslizamientos, inundaciones y muchos desastres naturales para nuestras poblaciones. Esta imagen que tenemos acá es de Mocoa, un municipio
en el departamento de Nariño, el cual fue afectado por estas lluvias intensas, y miren todo el material que empezó a distribuirse por su ciudad. De esa manera muchas vidas se perdieron y también se perdieron muchos hogares. Y esto puede pasar con más frecuencia y más intensidad si el cambio climático sigue como vamos, si no tomamos acciones en el presente. Y también pueden suceder muchos más eventos extremos, pueden suceder más incendios forestales, pueden suceder más sequías y puede aumentar la frecuencia y la intensidad de los huracanes. De hecho, ya estamos viendo procesos como ese. Miren lo fuerte que fue los huracanes cercanos a la zona de San Andrés y Providencia hace muy poco, que generaron tantos desastres. Y a medida que aumente la temperatura del planeta, todos estos desastres suceden con mucha más intensidad y mucha más frecuencia. Así que tenemos que tomar acciones muy pronto. Y también los animales, las especies, pueden verse afectadas por el cambio climático. Y es que recordemos que los animales, las plantas, todos ellos tienen unas temperaturas, unas condiciones climáticas con las cuales están cómodos. Pero como el clima está cambiando, si cambia esas condiciones a las cuales están cómodos, ellos van a tener que moverse. Y si no encuentran esas condiciones o se mueven más lento de lo que se está cambiando el clima, van a perder su hábitat y pueden extinguirse. Entonces, en esta gráfica lo que tenemos es una representación de los rangos de velocidad que pueden tener las diferentes especies comparados con la velocidad del cambio climático. Entonces, si una especie queda por debajo de la línea de ese cambio climático, significa que no logró adaptarse a tiempo, no logró moverse a tiempo a ese rango que es cómodo y por lo tanto puede extinguirse. Entonces vemos como por ejemplo los árboles que tienen una velocidad muy baja porque ellos no se mueven realmente sino que dejan otros nuevos organismos para crecer y reemplazarlos, pueden sufrir mucho por esos cambios climáticos que tenemos y pueden extinguirse en una gran parte de su población. Mientras que otras especies como los mamíferos que tienen 4 patas y tienen pezuñas y pueden moverse como más rápido, y también los carnívoros que se pueden mover más rápido, ellos sí pueden escapar de ese cambio climático gracias a su velocidad, pero otras especies como los roedores, los primates no pueden hacer eso. Entonces miren que también las especies están en riesgo de sufrir gracias al cambio climático. Así que finalmente observemos este gráfico en el cual vemos cómo ya hemos evidenciado esos cambios en el clima y cómo mueven a las especies. Y es que hace unos años, en 1985, teníamos estos rangos para cada una de las aves. Pero a medida que la temperatura fue cambiando, las aves tuvieron que empezar a subir en la montaña para encontrar temperaturas más frescas. Y eso terminó en que el ave que tenía temperaturas más frescas al inicio ya no encontrará dónde habitar. Y por eso esta ave ya no se encuentra en estas montañas. Así que el cambio climático, si no tomamos acciones el día de hoy, puede generar todos estos impactos. Pero efectivamente, si tomamos acciones, podemos evitar todo esto y generar un futuro mucho mejor. Así que los invito a que sigamos estudiando el cambio climático aquí en Los Profes Melos y disfrutemos de un recreo. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Cambio climático, escenarios futuros. Cambia todo, todo cambia y el clima cambia también. Pero ojo, mucho ojo, porque eso no está bien. Hay cosas del mundo que realmente son fluctuantes, pero si fuera normal, ¿por qué no pasaban antes? Pues porque hay algo llamado la inconsciente acción humana, y cuando pierde la tierra ya ningún otro ser gana. Así que no te intereses tan solo en tu propia obra, porque la vida, la tierra y el clima sí que lo cobran.
Entonces, amigos míos, díganme pues quién se anima a emprender una brigada de salvaguarda del clima, pues nadie quiere tener a ese difunto encima. Démosle vida a la tierra y dejémosla en la cima. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con esta clase de cambio climático y es que vamos a interactuar un poco con todos esos cambios que nuestro planeta puede sufrir en el futuro. Como les había explicado antes, estos cambios se estudian a partir de simulaciones, es decir, de representar todo nuestro planeta dentro de computadoras muy poderosas, utilizando las ciencias y las matemáticas y empezar a proyectar, empezar a pensar qué pasaría si cambiáramos la contaminación o si la contaminación sigue como va. Entonces les voy a mostrar algunos impactos en nuestro planeta. Primero vamos a hablar del aumento en el nivel del mar. Entonces, en esta aplicación lo que podemos detectar es en qué regiones se va a perder territorio de la Tierra si aumenta el nivel del mar, dependiendo de qué tanto se caliente el planeta al futuro. Y aquí tenemos la región de Colombia. Entonces quiero que noten que aquí, si el nivel del mar aumenta en 1 metro, ya tenemos algunas zonas en rojo, por ejemplo aquí en Barranquilla y en el Urabá. Y este es un escenario muy posible de cambio climático. Entonces, si nos acercamos un poco más a Urabá, podemos observar exactamente qué zonas empiezan a perderse por ese aumento del nivel del mar. Entonces miren toda esta región, empezamos a perder toda esta zona roja, la empezamos a perder solo con el aumento del nivel del mar de 1 metro. Pero ¿qué tal si aumentamos más ese nivel del mar? Si nos vamos a un escenario más peligroso, por ejemplo, si el nivel del mar aumenta 4 metros, entonces ya vemos cómo toda esa región empieza a perderse, ¿sí? Todo ese Golfo del Urabá empieza a perderse y también esas zonas cercanas a los ríos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos aumentos en el nivel del mar son viables, digamos, en esos escenarios donde nosotros no tomamos acción para contrarrestar el cambio climático. Y esto no sucede solo en nuestro departamento, esto sucede en todo el mundo. Si nos vamos incluso a otras zonas de nuestro país, observemos cómo, por ejemplo, en la costa norte perdemos una gran zona. Y es que justo en Barranquilla, donde está esta zona de la Ciénaga Grande de Colombia, perderíamos toda esta zona gracias a la inundación generada por el cambio climático. Sí, perdemos también regiones en Cartagena y todas estas zonas alrededor de los cuerpos de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que sucede con el cambio climático, de ese aumento en el nivel del mar, porque puede afectar a muchas poblaciones. Muchos seres humanos se ubican en estas regiones o tienen sus actividades productivas en estas regiones. Además, muchos animales también habitan estas regiones y de hecho tendrían que empezar a movilizarse porque ya no tienen un terreno seco donde habitar. Entonces esto pasa solo con el nivel del mar y esta aplicación nos permite observar esos cambios. Miren todas estas zonas que perdemos cerca a el bosque, cerca a la selva amazónica, empezamos también a perder todas estas regiones de costa si los niveles de nuestro mar aumentan. Y eso es muy viable si el cambio climático sigue como va. Y como les decía, podemos observar estos cambios en muchas partes del mundo, no solo en Colombia, también podemos observarlo en Estados Unidos, en África, en Europa. Muchas regiones de nuestro planeta se pueden ver afectadas por estos cambios. Entonces, ese es uno de los cambios, el aumento en el nivel del mar, ¿cierto? Podemos irnos también a ver cómo ha cambiado nuestro planeta gracias a la NASA. Ellos tienen una página que nos permite observar cómo ha cambiado nuestro planeta desde esta época que hemos registrado el cambio climático y quiero que observemos estos indicadores.
¿sí? Primero tenemos el dióxido de carbono, ese contaminante que nosotros estamos emitiendo ha aumentado 419 partes por millón, esa es la unidad de medida que se utiliza para el dióxido de carbono en este contexto, ha aumentado 419 y eso ha generado que la temperatura en el mundo aumente 1.01 grados centígrados. Es la temperatura en todo el mundo. Nos parece que es un número muy pequeño, pero si consideramos que es todo el aire del mundo el que ha aumentado a ese nivel, es muchísima energía del Sol la que se está quedando atrapada en nuestra atmósfera y eso genera muchísimos cambios en nuestro planeta. Por ejemplo, la extensión de hielo del Ártico se ha disminuido, ¿sí? Y es que ya tenemos un 12.6% menos de hielo en el Ártico desde 1979. Miren que han pasado muy pocos años relativamente y sin embargo se ha reducido mucho esa cobertura de hielo. Y también tenemos calentamiento en el océano y aumentos en el nivel del mar. Ya el mar ha aumentado 4 pulgadas desde 1993, eso no sino hace 30 años. Y nos parece que 4 pulgadas es poco, pero en realidad muchas de las ciudades del mundo están ubicadas justo sobre ese nivel del mar y un aumento tan pequeño como este, que pues para nosotros es pequeño, en realidad abarca mucho terreno, implica mucha agua que el océano empieza a aumentar. Y cada uno de estos indicadores podemos verlo en detalle. Por ejemplo, podemos ver la temperatura global. Y es que aquí tenemos cómo la temperatura ha cambiado desde 1980. Esta es la línea que indica la temperatura en promedio, cómo ha venido cambiando. Y miremos que efectivamente, a medida que el tiempo ha pasado, nuestra temperatura ha venido aumentando de una manera sostenida, ¿sí? Y estamos hablando del 2020. Y observemos cómo ha venido cambiando la temperatura en todo nuestro planeta, ¿sí? Aquí tenemos un mapa de cómo la temperatura aumenta en grados centígrados, cómo la temperatura aumenta en nuestro planeta comparado con condiciones digamos relativamente normales antes de la industria, ¿sí? Observemos que algunas zonas se mantienen más frías durante algunas épocas, pero que en general toda la Tierra se va tornando más caliente, ¿sí? Esos colores rojos indican más temperatura, mientras que los colores azules indican menos temperatura. Y miren cómo a medida que nos vamos acercando al presente, al año 2021-2022, toda la temperatura de nuestro planeta empieza a aumentar. Observen que también la temperatura y los procesos climáticos no son necesariamente una línea recta. Hay mucho caos, hay como mucho movimiento en estas mediciones porque el sistema de la Tierra es muy complejo, ¿sí? Representar esto en computadores no es una tarea sencilla, pero a medida que va avanzando la ciencia podemos hacer predicciones mucho más acertadas. Entonces observemos que efectivamente el cambio climático, la temperatura de nuestro planeta ya está aumentando y si seguimos así ya vimos todos esos cambios que puede generar, ¿sí? Entonces no solo vemos la temperatura, también podemos ver los niveles del mar, también podemos ver la extensión del hielo en el Ártico. Vamos a ver esa extensión de hielo con un poco más de detalle, cómo ha venido cambiando. Entonces aquí tenemos una gráfica que representa cuál es esa extensión del hielo en el Ártico. Y observen cómo desde 1980 ha venido bajando hasta el presente, ¿sí? Entonces la extensión de hielo en ese polo norte se ha disminuido mucho y por eso, por ejemplo, los osos polares han tenido que moverse hacia el sur, que ya no tienen un territorio donde habitar. Y aquí tenemos una representación también de cómo ese hielo en el Ártico ha venido cambiando en el tiempo. Entonces observemos cómo en esos primeros años, en 1980, teníamos una gran cobertura de hielo en el Ártico, pero a medida que van pasando los años, se va perdiendo y se va perdiendo y se va perdiendo, hasta que solo tenemos océano. ¿Listo? Hasta que tenemos una capa de océano mucho más grande y una capa de hielo mucho más pequeña. Entonces todos estos indicadores son muy preocupantes. Todas estas situaciones son muy preocupantes
porque indican que tenemos que tomar acciones hoy mismo. Y hay algo que también les quiero mostrar y es precisamente ese futuro. Y es que existe una organización que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo que hace es agrupar a muchos científicos muy buenos de todo el mundo para estudiar cómo va a ser el cambio climático y darle recomendaciones a los gobiernos. De hecho, en este momento en Egipto se está desarrollando una conferencia con muchos líderes mundiales para discutir el cambio climático y empezar a tomar acciones. Todo eso gracias a los productos que han desarrollado los científicos para ver cómo va a cambiar nuestro clima en el planeta. Entonces aquí tenemos un atlas interactivo de ese panel intergubernamental y vamos a ver cómo puede cambiar la temperatura en nuestra región. Entonces, si nos acercamos a la zona de Colombia, podemos ver precisamente cómo va a cambiar la temperatura. Quiero que observen cómo veníamos hasta acá. Esta es como la representación, las mediciones que tenemos hasta ahora. Y miren hacia dónde va la temperatura en el futuro, que son esos colores rojos, esas líneas rojas. Son tantas líneas porque son muchas simulaciones las que se utilizan para entender cómo va a ser el clima en el futuro. Y gracias a estas herramientas podemos saber, por ejemplo, que la temperatura en esta región puede aumentar más allá de los 4 grados. Así que nuestro país está en un alto riesgo. Así que sigamos estudiando el cambio climático y tomemos decisiones el día de hoy. Reduzcamos la contaminación y tomemos decisiones con nuestros gobiernos para hacer una gran fuerza contra el cambio climático y evitar muchas tragedias y muchos problemas a futuro. Así que sigamos aprendiendo con los profes Melos y que disfruten mucho de toda esta experiencia de aprender y tomar muy buenas decisiones.